Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos, Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a Dios que estamos otra vez juntos, aunque sea por este medio. ¿Sí? Qué bendición tan grande, de verdad, porque la palabra de Dios es la que llena nuestra alma y la que llena nuestro espíritu. Y hoy en esta tarde quiero pues hablar de un tema demasiado importante. ¿Por qué? Porque esto abarca a toda la familia. A veces no lo entendemos, pero quizás con esa palabra va a quedar claro de cómo estamos viviendo en familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no se tiene a Dios, cuando la familia no se tiene a Dios, entonces, pues, la verdad, la familia no es feliz y hay algo muy triste, de verdad. Ahora que Dios me ha dado la luz espiritual y que puedo ver, pues así como ve las cosas el Señor, vemos la tristeza, cómo la familia se está destruyendo. Y este tema se llama la amargura en la familia. Es de verdad, es muy triste porque yo viví en una familia, éramos 12 hermanos, somos 12 hermanos, y pues mi padre y mi madre, 14 gente en una casa, y era un infierno de verdad, todos amargados, todos. Si la mamá está amargada, contamina a toda la familia. Si el papá está amargado, pues contamina todo se contamina, o sea, los niños, los hijos, todos también se amargan. Es algo que pues ahora sí que todos pelean en la casa, por cualquier motivo están peleando, están gritando, se están insultando, y así vive la familia sin Dios. Dice la Escritura que si Jehová no edifica la casa, en vano se hace, en vano trabaja los edificadores de una casa, no sirve para nada. El pecado de la amargura, porque más que nada, porque si la persona quiere buscar a Dios, eso le estorba, eso está estorbando que alcances la gracia de Dios. Y quiero leerte un texto con referente a esto de la amargura, en Hebreos 12:15, ve lo que dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué tremendo, de veras, es terrible cuando vemos una familia, cuando vemos una mamá amargada, cómo le grita a sus niños, a sus hijos. Cuando vemos al padre, cómo se exaspera, cómo grita a su familia, a su esposa. Dice la Escritura que la esposa es un vaso frágil, que con cualquier palabra, pues una grosería la ofende, le quiebra su corazón, y todo amargado, pues es lo que hace. Hay un fruto, ¿sí? Dice, mira bien, o sea, examínate cómo estás viviendo, ¿sí? No sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, ¿qué es la gracia de Dios? No sea que por la amargura, por el enojo, por la ira, por la gritería, no alcances la salvación. Y dice más, dice que brotando alguna raíz de amargura. Una raíz, quiero explicarte que la raíz, por ejemplo, un ejemplo de un árbol. Si tú ves un árbol, ves el árbol y ves las hojas, las ramas, pero no ves la raíz. Sí, la raíz está metida en la tierra. La raíz está escondida. Pero ¿cómo vas a conocer ese árbol? Por sus frutos. Cuando el árbol eche sus frutos, entonces vas a ver qué árbol es. Así también eso de la amargura, dice Dios, está hablando Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque es contagiosa, la amargura es contagiosa, los pleitos, las iras, las griterías, a veces las personas maldicen, gritan, pues agreden. Dice la Escritura que sus palabras son como golpe de espada que destruyen, pueden destruir a toda la familia, ¿sí? A veces la esposa se amarga contra el esposo se amarga contra la esposa, y a veces pasan días sin hablarse y están en la misma casa, o a veces entre hermanos se pelean y deciden no hablarse. Es de veras tremenda la amargura. Dice la Escritura, examínate, mira bien, o sea, cómo estás viviendo en tu casa, ¿sí? No sea que por el coraje, por la amargura, tú ya no tengas remedio y la gracia de Dios nada más la veas de lejos. Nada más vas a ver, vas a entender que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es todo amor, pero como vas a tener esa raíz de amargura en ti, entonces eso te va a aprisionar tu corazón. Y quiero decirte algo tremendo también, que la amargura, todo aquel amargado no es feliz, es desdichado. ¿Por qué? Por los pleitos, por las iras, por todo lo que encierra la amargura. Y quiero decirte más, la palabra, el pecado de la amargura encierra otros 5 pecados más, ¿sí? Y eso lo vamos a ir describiendo poco a poco para que vayamos viendo cómo está tu familia, cómo estamos viviendo, porque sin Dios nada sirve. Aunque viviéramos 100 años, todo es inútil, todo es infelicidad, todo es tristeza. Cuando se ríe una persona que tiene amargura, su sonrisa es triste, su corazón es un corazón de piedra, duro, sus palabras son fuertes, y por eso Dios quiere evitar eso. ¿Por qué? Porque a eso vino Cristo a la tierra, para que todos seamos felices. Por eso Dios se llevó toda enfermedad, todo pecado, para que nosotros seamos felices en esa tierra. Dice que la amargura es un pecado sutil que se mete a la familia. ¿Qué más? La amargura corrompe no nada más a la persona que la tiene, sino corrompe a toda la familia. La va contaminando y después todos gritan, todos se pelean. Por eso quiero dejar bien claro este texto que Dios nos está diciendo hoy: mirad bien, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y bien,
A veces el amargado se siente víctima. A veces el amargado dice, oh, no me comprenden, no, nadie me comprende a mí. A veces la esposa que hace mucho que hacer, muchos afanes, dice, oh, aquí nadie me ayuda, mis hijos nadie me ayuda, y yo soy la sirvienta de todos. Ya está amargada. ¿Por qué? Porque si entendiera el don de Dios, si supiera la voluntad de Dios, cómo es que la persona vino a servir y no a ser servida. Ahí está invertido todo. Quiero darte otro ejemplo. Por ejemplo, la persona que tiene el Espíritu Santo, pues no vas a ver el Espíritu Santo dentro de la persona, porque el Espíritu Santo está en el corazón, o sea, no se puede ver, pero la persona que tiene el Espíritu Santo, se ven los frutos, ¿sí? Se ven los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cómo sabemos que una persona tiene el Espíritu Santo? Bueno, esa persona tiene amor, tiene paz, tiene fe, tiene paciencia, tiene bondad, tiene benignidad, tiene mansedumbre. O sea, el fruto del Espíritu Santo está en su vida. No vemos al Espíritu, pero vemos sus frutos, ¿sí? Pero en la amargura también es lo mismo. No vas a ver esa raíz de amargura, porque esa raíz de amargura está aprisionando tu corazón. Esa raíz de amargura es la que aprisiona el corazón. No la vas a ver, porque es una raíz, está oculta, ¿sí? Pero si nosotros vemos los frutos, allí vamos a ver que esa persona está amargada por sus frutos. Dice Dios, por sus frutos los vas a conocer. Y es el fruto, quiero decirte, una característica del amargado, es nervioso. O sea, se exalta con poco, ¿sí? Inclusive se puede deprimir. Otro fruto del amargado, o la amargada también, es que hasta se enferma, le agarra gastritis, ¿sí? Está inestable, no es igual. Entonces, vamos a ver cuáles son la raíz de la amargura, para que entendamos que la raíz de la amargura tiene sus frutos también. ¿Qué es la amargura? La amargura abarca 5 pecados. La amargura abarca 5 pecados. ¿Y cuáles son sus frutos? Eso es lo que vamos a ver ahorita, que está en el libro, en la carta a los Efesios 4:31, dice la Escritura, quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Sí. Y aquí dice los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Enojos, iras, griterías y maledicencias y toda malicia. Esos son los frutos de la amargura, de toda la amargura. Quiero decirte que el amargado empieza con poco. Primero, el que se amarga empieza con los enojos, ¿sí? ¿Qué son los enojos? Los enojos es cuando tú te hacen algo y aunque no digas nada, sientes que se te revuelve el estómago. Te sientes mal. O sea, no estás de acuerdo. Así empieza la amargura, con los enojos. Y te quiero poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en San Marcos hay bancos. Si tú vas al banco y ves una fila, una cola para arreglar cosas del banco, entonces tú te formas
en esa fila. Y pues está pasando la gente, y cuando ya que tardas unas 2 horas, 3 horas, ya cuando vas llegando a la caja para atender ese asunto que tú llevas, entonces vienen y te dicen, ¿sabe qué? Ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar y vamos a atender hasta mañana. Entonces ahí tú te puedes enojar, te puedes decir, ¿cómo es posible? Si yo estoy desde la mañana aquí esperando porque tengo que arreglar un problema en el banco, y ahora cuando ya voy llegando me dicen que ya van a cerrar, que ya no hay oportunidad y que venga hasta mañana. ¿Cómo es posible? Y empiezas a hacer un berrinche allí en el banco, y ¿cómo es posible? ¿Por qué no tuvieron consideración contigo? Y te enojas. Ahí empieza la amargura, ¿sí? Porque hay otros medios. El banco tiene que tener un departamento de queja, y si hay algún problema que no te gustó, tienes que ir a ese departamento y decir, oiga, ¿qué pasó? No tuvieron consideración de mí, y pues me dejaron que yo perdiera todo mi tiempo, mediodía, y ahora me dicen que ya no hay, y pongo esa queja aquí, y solucionado el problema. Pero cuando tú te enojas, te empiezas a amargar por lo que te hicieron. Eso es la amargura, ¿sí? Entonces, esos son los enojos, porque la Biblia dice bien claro, airaos, pero no pequéis. O sea, que no se ponga el sol. Airaos, pero no pequéis. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la persona que se enoja empieza a hablar mal, empieza a gritar, empieza a decir cosas, y se amarga. Y quiero decirte algo también, que es lo que dice Dios, que la persona decide, voluntariamente decide la persona amargarse, ¿sí? Porque hay otros medios, puede buscar los otros medios. Ese es el primer pecado de la amargura, los enojos. Cuando va empezando la persona a no estar de acuerdo y decide enojarse y se amarga. Número dos es la ira. Eso cuando la amargura va aumentando. Ya la ira, ¿qué es la ira? Dice, la ira es cuando uno ya se sale del control, ya pierde su serenidad, ya pierde su paciencia y empieza a irarse, anda iracundo. Y cuando la persona anda iracundo, puede hasta arrojar objetos, puede hasta golpear a otra persona porque está enojado, porque está amargado, porque quiere desquitar su amargura con alguien o contra alguien. Vean qué tremendo es la amargura. Va en aumento, ¿sí? Puede la persona alzar la voz y decir, ya te dije, o te dije que te calles. Está enojado el hombre, está enojada la mujer. Eso es la amargura, para que vayamos viendo, y eso a Dios no le agrada. Por eso Dios dice, mirad bien, miren bien, examínense bien cómo están viviendo, porque no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Porque si no, te vas a amargar. Y quiero decir otra cosa, que el amargado cuando amanece, pues quiere que sea de tarde. O sea, no está conforme, está inestable. Y cuando ya es tarde, ¿cómo quisiera que fuera de mañana? ¿Sí? A veces en la madrugada sale el sol, se ven cosas hermosísimas, como Dios manda su amanecer diferente completamente a todo, pero el que está amargado no lo entiende, ni siquiera se fija en esas cosas. ¿Por qué? Porque su corazón está aprisionado en una gran amargura y no es feliz, y está triste, y se le ve la cara, una mueca de enojo, y pues se conoce quién está amargado.
esa es la ira. Número 3, el pecado número 3 que abarca la amargura es la gritería. Cuando está enojado hace escándalo. Hace un escándalo en su casa que hasta los vecinos escuchan. Empieza a gritarle a su familia, a su esposa, a sus hijos, empieza a hacer un berrinche, ¿sí? O sea, la amargura está más exasperada. Ya esa persona ya no tiene control, está enojado y si es posible puede matar a la persona. Y dice, ¿cómo no te mueres? ¿Ve qué tan tremendo? O sea, ya está más profunda esa amargura. Ojalá te atropelle un carro. O sea, desea lo peor a las personas. Hace un escándalo grandísimo y no le importa que lo vean. Está enojado el hombre. Está enojada esa persona. ¿Sí? Ese es el número 3, donde abarca la amargura. Pero hay otro detalle más todavía profundo, que se sale de toda lógica, y se llama maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Maledicencia quiere decir hablar mal. Esa es la maledicencia. Empieza la persona ahora sí, a hablar mal. Quiere que alguien lo escuche. Por ejemplo, la mujer empieza a hablar de su marido. No, que es un desobligado, no, pues que no da el dinero. O sea, empieza a desacreditar a su pareja. Mis hijos no me ayudan, yo soy la que hago todo. O sea, empieza a hablar mal. Y de veras, yo he visto en familias que empiezan las groserías, se empiezan a gritar con groserías, maldecir, o sea, decir mal. Ya eso ya es una contaminación general en la familia. De veras, qué difícil una familia sin Dios. Es algo que pues allí está el otro, está el mal, está Satanás gobernando su hogar. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. O sea que si Dios no está reinando en ese hogar, pues todo está de cabeza, todo está en desorden, es un caos, los hijos hacen lo que quieren, la esposa hace lo que quiere, el esposo hace lo que quiere, y todo está en desorden, ¿sí? Quiero decirte el último pecado que abarca la amargura se llama malicia. La malicia, ¿qué es la malicia? ¿Qué es la malicia? Malicia es que ahora, si alguien se te acerca, si a veces te saluda y dice, me saludó porque algo quiere, y si no te saluda, pues también dice, no me saludó, ¿qué le hice? O sea, ya está una malicia ahí en su corazón. Ve a las personas, por ejemplo, ve jóvenes que van pasando, dice, ¿qué se me hace que ese ratero? ¿Sí? O la esposa va al mercado, y porque se tarda un poco allá en el mercado, ya está pensando mal, ¿con quién estará? ¿Con quién estará hablando allá? ¿O con quién se ve? O sea, es algo tremendo, es un infierno. Es un infierno el amargado, la verdad. Es de verdad que el que tiene la amargura es el ser más desdichado. ¿Por qué? Porque ha decidido él no ha decidido perdonar, sino él ha decidido guardar rencor, guardar odio en su corazón, y a eso ahora le estorba para alcanzar las cosas de Dios. Ya no ve, o sea, hay una ceguera espiritual, hay una raíz aprisionando su corazón, y Dios no quiere así a las personas. Dios quiere que seamos felices en la tierra. Dios quiere que tengamos
el amor de Él para amar como Dios ama. Son 5 características, son 5 pecados que abarca la amargura. 5 pecados que van creciendo más y más, pero no es nada más la persona, sino que va contaminando, va acrecentando. Si es esposo o esposa, ahora a los hijos, ahora a la familia, a los vecinos. Es de veras tremendo. El amargado no es feliz. El amargado, y quiero decirte que el amargado, si no se arrepiente, se va a perder. Se va a ir a la perdición, se va a ir al infierno, porque él ha decidido seguir su amargura. Él ha decidido amargarse. Un ejemplo claro, cuando 2 personas se pelean, una de las 2 dice, nunca más le voy a hablar a esa persona. O sea, decidió en su corazón nunca más hablar. Por eso necesitamos a Dios. Y quiero decirte que tenemos que tener el amor de Dios reinando en nuestros corazones, porque si no, todo está perdido. El amargado está perdido. Y Dios quiere que lo imiten a Él. Jesucristo dice, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que cambiar. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? Quiero leerte una porción de la Escritura para que veas qué lejos estamos vivir como Dios manda. Pero hay una esperanza. Dios quiere que rectifiquemos. Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que nos arrepientemos con todo nuestro corazón, para que Él tenga misericordia de cada uno de esos amargados que por desgracia decidieron amargarse y ahora están esclavizados en el pecado. Quiero leerte 1 Corintios 13:4 al 8, para que veas cómo es el amor de Dios, cómo debe vivir la gente aquí en esta tierra. Dice en el versículo 4, el amor es sufrido. O sea, tienes que sufrir. Si tu esposo o tu esposa te hace algo malo que a ti no te agrada, súfrelo, perdónalo. ¿Y qué más? ¿Qué más dice la Escritura? Que el amor es benigno. O sea, nosotros no tenemos que pensar mal cuando no nos consta, cuando no hemos comprobado nada. ¿Sí? Tenemos que ser benignos, o sea, pensar bien. ¿Qué más? El amor no tiene envidia. Así quiere Dios, que no andemos envidiando. Lo que nos tocó, eso tenemos que aceptarlo como de parte de Dios. El amor no es jactancioso, o sea, el amor no se jacta de grandes cosas, no, es natural, porque Dios es amor. Entonces, por eso debemos de entender, y dice la Escritura, el amor no se envanece, no anda de vanidoso, yo amo, yo eso, no, es natural, así es Dios es amor. El versículo 5 de 1 Corintios 13:5 dice, el amor no hace nada indebido. O sea, todo se lo deja a su Señor. El amor no busca lo suyo. Sí, o sea que tenemos que servir a los demás. El amor no se irrita. No debemos andar peleando entre nosotros.
dice la Escritura, el amor no guarda rencor. O sea, perdona. No tienes que guardar rencor en tu corazón porque te va a hacer daño, te va a aprisionar tu corazón. ¿Qué más? En el versículo 6, no se goza de la injusticia, o sea, no se goza haciendo lo malo, ¿sí? Mas se goza de la verdad, se goza del amor de Dios, se goza de la palabra del Señor. Y en el versículo 7 dice la Escritura, el amor todo lo sufre. Tenemos que perdonar, no amargarnos, sino perdonar. Todo lo cree, dice, el amor todo lo cree. O sea, si te dice tu pareja, tus hijos, pues créele y vivirás en paz. Todo lo soporta, dice la Escritura. El amor todo lo soporta. O sea, soporta a tu familia. ¿Por qué? Porque Dios, si nos pone en familia, es como una prueba. Si nosotros vamos a soportar a nuestros hijos, vamos a ser felices. Toda esa familia será feliz. Tu hogar estará reinando Dios en tu hogar. Y dice, el amor todo lo espera. O sea, espera lo de Dios, lo mejor. Y en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser? Porque el amor es Dios. Así quiere el Señor. Entonces, cuando la persona está amargada, está contra Dios, está en rebeldía con su propio Dios y con su propio yo. ¿Por qué? Porque ha decidido en su corazón no perdonar. Entonces, qué importante entenderlo. Y hay familias que entre hermanos no se hablan, y a veces de por vida, o a veces el hijo no le habla al padre o a la madre, o al revés, los padres no le hablan al hijo porque les hizo algo malo y no quieren perdonar y se hacen pedazos. La amargura destruye a la familia. Por eso es importante, examina tu vida, cómo estamos ante Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta. Nosotros como padres vamos a dar cuenta de nuestros hijos, y si no le hablamos a nuestros hijos, y si estamos pues enojados con ellos, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? Si estamos enojados con la esposa, la Biblia dice que cuando las personas se casan, ya no son dos, sino una sola carne. Una sola carne, o sea, un mismo propósito, un mismo fin, que van a estar de acuerdo siempre. Quizás habrá diferencia, pero con la ayuda de Dios todo se va a solucionar. Quiero leerte un texto. Volvemos en un momento. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Quiero leerte un texto que está en Mateo 18:35. Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas. Tenemos que perdonar. Quiero decirte, quizás por ignorancia decidiste amargarte, pero de acuerdo a la Biblia es pecado la amargura. Tienes que perdonar. Tienes que ir a Dios
pedirle perdón a Dios, arrepentirte ante Dios, y aparte tienes que arreglar cuentas con quien hayas ofendido o quien hayas decidido estar enojado. Tienes que hacer las paces para que también alcances la gracia de Dios. Último texto, Proverbio 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es de verdad, si tú estás encubriendo el pecado de la amargura, pues Dios hoy te invita a que te arrepientas y saques esa raíz que está en tu corazón. Y dice la Escritura: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué está diciendo? Dios lo va a perdonar, alcanzará la salvación de su alma, alcanzará el perdón de sus pecados, y Dios se olvidará de esa amargura que has tenido quizás por años. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y escucha bien, el pecado de la amargura es terrible, porque contamina a toda la familia. Que Dios te bendiga. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Yo el barro soy, cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy, cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero,
yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes.